Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo de todas las noticias, de toda la actualidad que nos llevan un día más hacia Israel, donde están sonando las sirenas de los cohetes que han sonado en todo el centro de Israel en medio de informes de ataques procedentes de Gaza. Los servicios de emergencia de Israel, Magen David Adom, han dicho que sus equipos se dirigían a varios lugares de ataque reportados. Hay informes no confirmados de heridos en Tel Aviv y vídeos e imágenes de las redes sociales que parecen mostrar el sistema de defensa Cúpula de Hierro interceptando cohetes sobre la ciudad. También hay nuevos avisos por parte de Irán. Las autoridades iraníes han calificado de inevitable una expansión del conflicto entre Israel y Hamas fuera de la Franja de Gaza debido a la creciente agresión israelí contra la población gazatí en la zona. Dice el ministro de Asuntos Exteriores que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se agota. Esto es lo que ha dicho Hossein Amir Abdollahian a su homólogo iraní, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, según informaciones de la cadena de televisión Press TV. Ambos han abordado la situación en la región durante una larga conversación telefónica. Abdollahian dice que dada la intensidad de la guerra contra los civiles de Gaza es inevitable que el conflicto se expanda más allá de la zona. Además ha señalado que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Irán que ve inevitable la expansión del conflicto. Advertencias también por parte de Estados Unidos, que dicen que las fuerzas de defensa de Israel tienen tiempo limitado para completar sus operaciones en Gaza, ya que la creciente ira entre los árabes de la región, junto con la creciente frustración en Estados Unidos y otros países debido al aumento de las víctimas civiles, puede obstaculizar el objetivo de Israel de neutralizar a Hamas. Esto es lo que dice el gobierno de Nueva York y lo que informa el Times, citando a funcionarios estadounidenses. Ponemos el foco también en Gaza, con la autoridad palestina que está dispuesta a asumir responsabilidades en Gaza. Esto es lo que ha afirmado el presidente Mahmoud Abbas, que dijo que la autoridad estaba feliz de reemplazar a Hamas en la franja como parte de una solución política integral para Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Hay que recordar que en 2007 Hamas reemplazó al partido Fatah, que controla la autoridad palestina después de violentos enfrentamientos. De hecho, ha sido el gobierno desde entonces dirigiendo la administración pública y llevando a cabo las funciones de un Estado como la atención sanitaria, aunque eso sí, no ha permitido elecciones. Y seguimos con el foco en Gaza, con el príncipe heredero de Arabia Saudita, que ha pedido este viernes el fin de la guerra en Gaza. Condenan lo que enfrenta la Franja de Gaza: ataques militares, ataques contra civiles y violaciones del derecho internacional por parte de las autoridades de Israel. Esto es lo que ha dicho el príncipe heredero Mohammed bin Salman durante una cumbre africano-saudí celebrada en la capital del reino, en Riad. Dice que hacen especial hincapié en la necesidad de detener esta guerra y el desplazamiento forzado de palestinos. Hablamos también de Ucrania, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que asegura que tiene un plan de combate para recuperar en 2024 varias ciudades ocupadas por Rusia, tanto en el sur como en el este del país, al tiempo que Kiev descarta un posible cese de las hostilidades para entablar negociaciones con el Kremlin, mientras Moscú se acerca cada vez más al listón de 500 000 de hombres que han firmado contratos con el ejército y ha multiplicado la producción de armamento. Kiev mantiene que aún está lejos de reponer los arsenales a los niveles del comienzo de la contienda. Dice Zelensky: tengo un plan, tenemos ciudades muy concretas, direcciones en las que avanzar. No puedo desvelar los detalles, pero tenemos pequeños avances en el sur y también en el este. Esto es lo que ha dicho en una videoconferencia con Nueva York. En particular, ha mencionado los progresos que ya ha realizado en las regiones meridionales de Kherson, donde los ucranianos parecen haber creado una cabeza de playa en la margen izquierda del río Dnieper, que incluiría blindados, según algunos blogueros militares rusos. Llega el momento de las noticias, de repasar toda la actualidad, de repaso informativo, de hablar un día más de lo que sigue sucediendo en este conflicto de Oriente Medio, con las sirenas de los cohetes que han sonado en todo el centro de Israel en medio de informes de ataques procedentes de Gaza. Los servicios de emergencia de Israel, Magen David Adom, han dicho que sus equipos se dirigían a varios lugares de ataque reportados. Hay informes no confirmados de heridos en Tel Aviv y vídeos e imágenes de las redes sociales que parecen mostrar el sistema de defensa Cúpula de Hierro interceptando cohetes sobre la ciudad.
Precisamente ahondamos, profundizamos en estos ataques, como les decíamos, las sirenas han sonado en Tel Aviv y en sus alrededores este viernes, cuando Hamás ha dicho que había disparado cohetes hacia Israel, en lo que el grupo militante palestino ha descrito como una respuesta a la creciente muerte de civiles en la guerra de Gaza. Los médicos han informado de que 2 mujeres habían sufrido heridas de metralla a causa del ataque que se produjo después de una relativa tregua en el lanzamiento de cohetes, mientras las fuerzas israelíes mantienen la ofensiva terrestre en Gaza. Seguimos con más noticias. El movimiento libanés proiraní Hezbollah ha afirmado este viernes que 7 de sus combatientes han muerto bajo fuego israelí, sin especificar dónde ni cuándo fallecieron, en un contexto muy tenso en la frontera norte de Israel. Con estos ya serían 68 los miembros de Hezbollah muertos en enfrentamientos con Israel desde que arrancó la guerra con Hamás el pasado 7 de octubre. Seguimos hablando de Israel, en este caso del ataque directo al complejo del hospital Al-Shifa de Gaza, que ha causado este jueves 13 muertos y decenas de heridos, mientras fuerzas israelíes se están acercando al centro y exigen su evacuación. Esto es lo que informa la oficina de comunicación del gobierno de Gaza, eso sí hay que decir, controlada por el grupo islamista de Hamás. A primera hora de la mañana, el portavoz de Sanidad ha anunciado un primer muerto, pero se han difundido vídeos en los que se ven muchos heridos en el que es el hospital más grande de Gaza, donde muchos se refugiaban, muchos desplazados se refugiaban en este enclave. A su vez, la oficina de comunicación aseguró que las tropas están en las proximidades del complejo del hospital, en el centro de Gaza, y exigen su evacuación. Asimismo, los tanques israelíes están rodeando los hospitales infantiles, oftalmológicos y de salud mental de Ar-Rantisi y Al-Nasser en la ciudad de Gaza desde todas las direcciones. Dicen desde Gaza que miles de pacientes, personal médico y personas desplazadas están atrapados dentro de los hospitales sin agua ni alimentos y expuestos a la muerte en cualquier momento, según el portavoz de Sanidad de Gaza. Seguimos con más ataques por parte del ejército israelí. Esta madrugada le ha tocado a una organización en Siria que, según las Fuerzas Armadas, lanzó un dron el jueves que impactó contra una escuela primaria en Eilat, en la ciudad más al sur de Israel, el Mar Rojo, y unos 400 kilómetros del punto más cercano de territorio sirio. Apuntaban en un comunicado que hace poco fuerzas israelíes atacaron a una organización en Siria que llevó a cabo el jueves el lanzamiento de un aparato aéreo no tripulado hacia Eilat, que impactó contra una escuela. Esto es lo que informa un portavoz militar, que no ha concretado cuál fue el grupo atacado ni la trayectoria que habría hecho el dron para llegar desde territorio sirio al extremo sur del territorio israelí. Eso sí, el ejército también ha responsabilizado plenamente al régimen sirio de Bashar al-Assad de cualquier actividad terrorista surgida de su territorio y alertó de que sus fuerzas responderán severamente a cada agresión contra territorio israelí. Hablamos también de Gaza, de las supuestas pausas humanitarias que habría acordado Israel en las operaciones militares en partes del norte de Gaza, al menos durante 4 horas al día a partir del jueves. Este anuncio lo hizo la Casa Blanca, lo que ha despertado esperanzas de un respiro en más de un mes de combates que han avivado los temores de un conflicto regional. Fue el portavoz de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el que señaló que las pausas que permitirían a la gente huir a lo largo de 2 corredores humanitarios y que podrían utilizarse para la liberación de rehenes son unos primeros pasos importantes. Sin embargo, tras el anuncio, a medida que se acercaba la noche, no hubo informes inmediatos de una pausa en los combates y, de hecho, la oficina del primer ministro israelí, la oficina de Netanyahu, negó estas informaciones, así que parece que desmienten. Hay ciertas tensiones entre Israel y Estados Unidos con estas supuestas pausas. De hecho, el propio Biden criticaba a Netanyahu diciendo pues, que estas pausas están tardando más de lo que él mismo esperaba. Precisamente hablamos de Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ha descartado este jueves un alto el fuego en la guerra contra el grupo islamista palestino de Hamás. Ha afirmado que su país no pretende gobernar ni ocupar la franja de Gaza una vez termine el conflicto. Dice Netanyahu que un alto el fuego con Hamás significa redención. Ha explicado que no existe un calendario para la ofensiva militar y además dice que cree que el ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien. Netanyahu dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo. Dice: no buscamos gobernar Gaza, no buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor. Además, le preguntaron precisamente por esto, por su plan futuro en Gaza, y dijo que el empobrecido y bloqueado territorio debe ser desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido. Tendremos que encontrar un gobierno civil que esté allí. Eso sí, añadió, sin detallar quién podría formar esta administración. Además, dijo que las fuerzas israelíes tienen que permanecer preparadas para volver a entrar en Gaza y matar a los asesinos, que esto es lo que impedirá el resurgimiento de una entidad similar a Hamás.
Hablamos también de Irán, con las autoridades iraníes que han calificado de inevitable una expansión del conflicto entre Israel y Hamás. Destacan en este caso que debido a la creciente agresión israelí contra la población gazatí en la zona, esto empieza a ser inevitable. Dicen además que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Esto es lo que ha transmitido el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, a su homólogo catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Según informaciones de la cadena de televisión Press TV, ambos han abordado la situación en la región durante una larga conversación telefónica, en la que se deduce que, dada la intensidad de la guerra contra los civiles de Gaza, es inevitable que el conflicto se expanda más allá de la zona. Esto es lo que ha matizado de manera contundente este político, después de señalar que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Nuevo aviso, nueva advertencia por parte de Irán. Hablamos también de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha dicho este viernes que acogía con satisfacción las pausas acordadas por Israel en su ofensiva en Gaza, pero eso sí, opina que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles. Dice Blinken que cree que se han logrado algunos avances, pero también dice que ha sido muy claro en que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles y hacer llegar asistencia humanitaria. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. Están advirtiendo a las fuerzas de defensa de Israel de que tienen tiempo limitado para completar sus operaciones en Gaza. Piensan que la creciente ira entre los árabes de la región, junto con la creciente frustración en Estados Unidos y otros países debido al aumento de las víctimas civiles, puede obstaculizar el objetivo de Israel de neutralizar a Hamás. El Times también está informando de esta situación citando a funcionarios estadounidenses. Y seguimos hablando de Estados Unidos. La administración Biden ha recibido duras advertencias de diplomáticos estadounidenses en el mundo árabe. Le apuntan, le dicen que su fuerte apoyo militar a la campaña de Israel en Gaza les está haciendo perder a los públicos árabes durante una generación. Esto es lo que informa CNN, citando a una fuente diplomática. Dice que están perdiendo mucho en el campo de batalla de la mensajería. Además, también cita conversaciones con una amplia gama de contactos confiables y sensatos. Dicen que el firme apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel se considera como culpabilidad material y moral en lo que consideran posibles crímenes de guerra. Seguimos con más noticias. La autoridad palestina está dispuesta a asumir responsabilidades en Gaza. Esto es lo que ha afirmado el presidente palestino, Mahmoud Abbas, que dice que la autoridad estaba feliz de reemplazar a Hamás en la franja como parte de una solución política integral para Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Hay que recordar que en 2007 Hamás reemplazó al partido Fatah, que controla la autoridad palestina, después de violentos enfrentamientos. Hamás ha sido el gobierno desde entonces dirigiendo la administración pública y llevando a cabo las funciones de un Estado, como por ejemplo la atención sanitaria, pero eso sí, no ha permitido otras elecciones. Seguimos con el foco puesto en Gaza. El príncipe heredero de Arabia Saudita ha pedido este viernes el fin de la guerra en Gaza. Condenan lo que enfrenta la franja de Gaza: ataques militares, ataques contra civiles y violaciones del derecho internacional por parte de las autoridades de ocupación israelíes. Esto es lo que ha dicho el príncipe heredero Mohammed bin Salman durante una cumbre africano-saudí celebrada en la capital del reino, en Riad. Dice que hacen especial hincapié en la necesidad de detener esta guerra y el desplazamiento forzado de palestinos. Hablamos también de advertencias por parte de la ONU. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU ha asegurado que Israel no ha coordinado hasta ahora la puesta en marcha de la pausa de 4 horas diarias durante las que dejará de bombardear el norte de Gaza para permitir la salida de civiles y que supuestamente empieza a aplicarse desde hoy. Dice que no lo han coordinado con nosotros antes de que nos enteráramos, en este caso por la prensa, y obviamente para que esto se haga de forma segura y con fines humanitarios debe ser acordado con todas las partes para que sea realmente efectivo. El anuncio fue efectuado primero por el gobierno de Estados Unidos y luego confirmado por un representante del ejército israelí, quien sin embargo aclaró que se trata de pausas tácticas locales y que no habrá un alto el fuego. Seguimos con noticias de la ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha asegurado que Israel debe tomar medidas inmediatas para proteger a los palestinos en la Cisjordania ocupada. Dice que hace un llamamiento urgente a las autoridades israelíes para que tomen medidas inmediatas que garanticen la protección de los palestinos de Cisjordania, que sufren a diario la violencia de las fuerzas y los colonos israelíes. Afirma, esto es lo que ha afirmado Turk a la prensa en Amán, en la capital de Jordania. Dice que es deber de Israel garantizar que todos los incidentes de violencia se investiguen con prontitud y eficacia y que las víctimas dispongan de recursos efectivos.
Seguimos con la ONU. Un nuevo informe pinta un panorama sombrío de la economía palestina después de un mes de guerra y el asedio casi total de Gaza por parte de Israel. El PIB se contrajo un 4% en Cisjordania y Gaza en el primer mes de la guerra, según los datos recabados. Más de 400.000 personas están en el umbral de la pobreza, un impacto económico nunca visto en los conflictos de Siria y Ucrania ni en ninguna guerra anterior entre Israel y Hamás. Más de 2/3 de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido desde sus hogares desde que Israel respondió a los ataques del pasado 7 de octubre. Si la guerra continúa durante un segundo mes, dice la ONU, que el PIB palestino, que era de 20.400 millones de dólares antes de que comenzara la guerra, caerá un 8,4%, una pérdida de 1.700 millones de dólares. Además, apunta este informe que si el conflicto dura un tercer mes, el PIB palestino caerá un 12%, con pérdidas de 2.500 millones de dólares y más de 660.000 personas sumidas en la pobreza. Hablamos también de Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado hoy que rechaza la llegada de inmigrantes al país para evitar que se creen minigazas, como afirmó ocurre en países de Europa Occidental. En una charla que da cada 2 semanas en la radio pública Kossuth, Orbán ha insistido en su planteamiento de que la inmigración y el terrorismo van de la mano y asegura que los inmigrantes ilegales son cada vez más radicales. Dice Orbán que hay grupos terroristas detrás de ellos, en alusión a un informe de los servicios de seguridad nacional húngaros. Este informe, publicado la semana pasada, afirma que diferentes organizaciones terroristas están involucradas en el tráfico ilegal de personas. Hablamos también de Rusia, que ha anunciado el viernes el envío de 25 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza desde Egipto. Apuntan en un comunicado a que un avión especial del Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia ha entregado 25 toneladas de ayuda humanitaria a la República Árabe de Egipto. El cargamento humanitario ya ha sido entregado a representantes de la rama egipcia de la Media Luna Roja. Además, otras ayudas rusas serán enviadas a los habitantes de la Franja de Gaza. Desde el 19 de octubre, Rusia, que aboga por la creación de un Estado palestino independiente, al tiempo que mantiene desde hace tiempo relaciones con Israel, ha enviado en repetidas ocasiones docenas de toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza a través de Egipto. Estamos pendientes de las últimas horas, de todo lo que sucede en el conflicto de Oriente Medio, pero también de todo lo que sucede a nivel económico, pendientes de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Nos va a contar, nos va a explicar todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. ¿Qué tal? Marta, muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, ha hablado hace unos minutos la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que, por cierto, no quiere cantar victoria respecto a la inflación. Dice que se puede esperar que dentro de los próximos meses veamos pequeñas subidas en la inflación. Por lo tanto, Lagarde no está del todo tranquila con ese ritmo de inflación que tenemos ahora mismo en Europa. Ya saben que está en el entorno del 3%. Y, por cierto, Lagarde también dice que no debemos tomar ese número como algo descontado, como algo que ya tenemos. No. Dice Lagarde que hay que tener cuidado, que hay que tener precaución sobre este número. También dice, por ejemplo, habla de la política fiscal y lamenta, por ejemplo, que los gobiernos y los líderes políticos de la Unión Europea no hayan llegado a un acuerdo sobre la disciplina fiscal. Dice: me siento incómoda con el hecho de que los políticos europeos no hayan llegado a un acuerdo en el framework, es decir, en el marco fiscal de la Unión Europea todavía. Y además también ha hablado del PEP, del programa de compras de activos del Banco Central Europeo, de la pandemia, que todavía, por cierto, sigue reinvirtiéndose, con lo que eso significa, que significa básicamente que el Banco Central sigue comprando bonos a través de este programa de compra de activos del PEP. Bueno, de momento no se ha hablado de eliminar esas reinversiones, algo que ya ocurre en el APP, pero dice Lagarde que la discusión sobre las reinversiones del APP es algo que tiene que ocurrir. Es una de las primeras veces en las que ha sido clara respecto a un futuro próximo, dando a entender que en un futuro próximo podría haber discusión sobre este tema y, por lo tanto, se podría decidir eliminar esas reinversiones del programa de compra de activos pandémico, el PEP. Bueno, pues pendientes de toda la actualidad económica, los movimientos por parte de los bancos centrales. Gracias, Marta, por contarnos la última hora. Pendientes también de lo que sucede en Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky ha anunciado la evacuación de la Franja de Gaza de un segundo grupo de 160 ucranianos y 9 moldavos que se encontraban en el enclave bajo constante fuego israelí desde que el Estado hebreo comenzara una operación militar represalia por la masacre del 7 de octubre de Hamás. Dice Zelensky que Ucrania ha evacuado a otros 160 ucranianos y a 9 ciudadanos moldavos de Gaza a lo largo de la pasada jornada y de la noche. Esto es lo que ha escrito en sus redes sociales. Además, ya había anunciado el 8 de noviembre la evacuación de la franja de un primer grupo de 43 ucranianos y 36 moldavos.
Enseguida volvemos con más noticias, más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y enseguida les contamos la mejor información aquí, Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes, como os decíamos, de toda la actualidad de las últimas horas y pendientes de la reunión que va a tener lugar la próxima semana entre Biden y Xi Jinping. Empezamos ya a conocer algunos detalles con el foco que estará puesto en este conflicto en Oriente Medio y, de hecho, se espera que Biden plantee así su preocupación por los crecientes vínculos de China con Irán. Apuntan algunos funcionarios a que Estados Unidos está trabajando para evitar un estallido mayor de conflicto con la República Islámica, mientras Israel lucha contra el grupo terrorista de Hamás, respaldado por Teherán. Apunta un funcionario a que cree que el presidente va a subrayar el deseo de Estados Unidos de que China deje en claro en su floreciente relación con Irán que es esencial que Irán no busque escalar o propagar la violencia en Medio Oriente. Además, va a advertir, en este caso a Irán, que si emprende acciones provocativas en cualquier lugar, Estados Unidos está preparado para responder y responder con prontitud. Esta reunión entre Biden y Xi Jinping marca al menos su 8ª interacción desde el inicio del mandato del presidente estadounidense, pero se basa en una relación que se remonta a más de una década, cuando ambos líderes se desempeñaban como vicepresidentes. Una reunión muy esperada que también tendrá el conflicto de Oriente Medio en el foco. Seguimos con más noticias, en este caso nos vamos hasta Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado una visita sorpresa a la base de las Fuerzas Armadas en Rostov del Don, situada en el sur del país y centro de coordinación para la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania, según ha informado hoy mismo el Kremlin. Llegó a la base procedente de Astana, de Kazajistán, acompañado por el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros mandos. Los responsables del Distrito Militar Sur de Rusia les han informado de los últimos avances en suelo ucraniano y además han mostrado sus nuevas armas. De hecho, los medios oficiales rusos han difundido imágenes de vehículos Desert Cross de fabricación china. Según Moscú, las Fuerzas Armadas disponen ya de más de 500 de estos vehículos y tienen previsto adquirir unos 1.500 más, de los cuales cerca de medio millar se van a comprar en diciembre. Y de Rusia pasamos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que tiene un plan de combate para recuperar en 2024 varias ciudades ocupadas por Rusia, tanto en el sur como en el este del país, al tiempo que Kiev descarta un posible cese de las hostilidades para entablar negociaciones con el Kremlin, mientras Moscú se acerca cada vez más al listón de 500 000 de hombres que han firmado contratos con el ejército y ha multiplicado la producción de armamento, aunque Kiev mantiene que aún está lejos de reponer los arsenales al nivel del comienzo de la contienda. Dice Zelensky, ojo, dice, tengo un plan, tenemos ciudades muy concretas, direcciones en las que avanzar. No puedo desvelar los detalles, pero tenemos pequeños avances en el sur y también en el este. Esto es lo que ha dicho en una videoconferencia con Nueva York. En particular, ha mencionado los progresos ya realizados en la región meridional de Jersón, donde los ucranianos parecen haber creado una cabeza de playa en la margen izquierda del río Dnieper, que incluiría blindados, según algunos blogueros militares rusos.
Hablamos también de la Unión Europea, que ha informado a los Estados miembros que es muy poco probable que el bloque cumpla el compromiso de proporcionar a Ucrania 1 millón de cartuchos de munición de artillería, lo que complica la capacidad de Kiev para seguir el ritmo de la propia producción de Rusia. El brazo de la política exterior de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, ha informado a los diplomáticos de la Unión Europea esta semana que el bloque probablemente no cumpliría el objetivo de marzo de 2024 según algunas fuentes. Según los planes elaborados a principios de este año, la Unión Europea se comprometió a proporcionar municiones de artillería a Ucrania durante un periodo de 12 meses, primero recurriendo a las existencias que ya tenían y luego mediante contratos de adquisición conjunta y aumentando la capacidad industrial. Pendientes también de toda la actualidad de la política española, con la Fiscalía que ha vetado que un juzgado investigue la ley de amnistía y lo lleva al Constitucional. Nos cuenta todos los detalles de nuevo nuestra compañera Marta Vilar. La Fiscalía se opone ahora que un juzgado investigue la amnistía y delega el estudio de la futura ley de amnistía al Tribunal Constitucional. Ha ocurrido en las últimas horas. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de reposición ante un juzgado de Madrid contra la decisión de dicho juzgado de admitir a trámite la demanda de un particular para paralizar la tramitación parlamentaria de la futura ley de amnistía en el Congreso, según fuentes fiscales, según hoy está informando Voz Populi. El Ministerio Público considera que una demanda en la que se solicita la impugnación de decisiones o actos emanados de las Cortes tiene la consideración de acto parlamentario y no de acto de naturaleza administrativa. El escrito presentado por la Fiscalía defiende que el estudio de ese caso no es competencia de orden jurisdiccional civil, ni siquiera del orden contencioso administrativo, y mantiene que el enjuiciamiento tanto de las pretensiones que afectan al fondo como de las referidas a la justicia cautelar del litigio le corresponden al Tribunal Constitucional en exclusiva. El Partido Socialista sin duda está en el foco y ojo porque empieza a haber cierta disidencia. El presidente de Castilla-La Mancha ha anticipado este viernes que va a recurrir las cesiones que el Partido Socialista ha hecho a Carles Puigdemont a cambio del apoyo de los 7 diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Dice Page que lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien ya tiene una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y la unidad de España. No lo vamos a permitir. Esto es lo que advertía Emiliano García Page. Le escuchamos. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque sinceramente se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España, porque significa borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío. Y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución. No lo vamos a permitir, discurso totalmente falso, discrepo totalmente, un tono, desde luego, como ven, particularmente crítico el del varón socialista, que ha afirmado que él se opuso y que sigue haciendo a la amnistía a los implicados en el referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Piensa que significa borrar un delito sin que haya rendido cuentas, pero que el pacto que se ha rubricado en Bruselas es algo peor, porque es un intento de reescribir lo que pasó. Como les decíamos, dice que discrepa por completo y que el relato es totalmente falso. Muy duro Emiliano García Page, del que ya se rumoreaba en las últimas horas que incluso podría llegar a retirar los 7 diputados de Castilla-La Mancha.
Pendientes también de las reacciones del Partido Popular. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha comparecido tras la reunión del comité de dirección del partido para valorar los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas catalanes. Dice que Junqueras y Puigdemont han conseguido todo lo que llevaban reclamando durante años. Además, dice que este pacto no es el de recuento, sino que es el de retroceso a los peores días del año 2017, con la diferencia de que el PSOE, que entonces apoyó la convivencia, ahora se ha puesto del lado de los que la atacaron. Escuchamos a Cuca Gamarra. Un gobierno que será fallido porque no podrá gobernar, porque no solo nace del chantaje, sino que se quiere articular en base al chantaje a partir de la investidura. Para ello usaremos las vías judiciales con los instrumentos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance. Utilizaremos también la vía política y la vía parlamentaria. Y, por supuesto, también vamos a utilizar la vía cívica en la calle. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos indignados, a todos los españoles que no se resignan, a todos aquellos ciudadanos que quieren alzar la voz, que quieren decir que en su nombre todo esto no se acuerda, que esto no es lo que votamos mayoritariamente los españoles, ni los que votaron al Partido Popular, ni los que votaron al Partido Socialista, porque esto no formaba parte del programa electoral del Partido Socialista. Duras declaraciones también por parte de Cuca Gamarra, que dice que esto no es un pacto de gobierno, que es un pacto de ruptura de la igualdad, del interés general y de la separación de poderes, que es la cesión absoluta al chantaje a cambio de una investidura. Un discurso también bastante en la línea de lo que comentaba precisamente el presidente de Castilla-La Mancha. Hablamos también de los BRICS, del crecimiento de la alianza económica, que ha sido una historia dominante en lo que va de año y que podría catapultar al bloque a controlar la mitad de toda la producción económica mundial para el año 2040. De hecho, originalmente se predijo que el bloque superaría a los países del G7 en el momento en el que Jim O'Neill acuñó estas siglas en 2001. Ahora podría hacerse realidad, aunque la alianza BRICS no es nada nuevo. Su impacto en el mundo geopolítico ciertamente ha cambiado a lo largo de este año. De hecho, el bloque ha atravesado un periodo de crecimiento transformador, no solo a través de sus esfuerzos de expansión, sino también a través de ese enfoque en implementar un verdadero cambio económico internacional. Posteriormente, es posible que esto continúe una tendencia irreversible. De hecho, un informe de Bloomberg apuntaba que es posible que la alianza económica BRICS controle la mitad de la producción económica mundial para el año 2040. De hecho, los analistas han predicho un cambio masivo en el poder geopolítico durante los próximos 17 años, específicamente impulsado por el colectivo ampliado y su potencial impacto económico en el comercio global. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas. Quédense, porque además volvemos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado operativa, el módulo más importante de toda la academia,
porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todas las noticias, pero también pendientes de traerles a los mejores analistas. Ya contamos con Renato Campos Santana, Senior Market Analyst en Hantec Markets, para contarnos un poquito, poner un poco de luz en esta última sesión de la semana. ¿Qué tal? Muy buenas, Renato. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenernos acá nuevamente y por invitarnos. Un gusto poder participar de esta última sesión de la semana. Un placer, Renato, volver a tenerte por aquí en esta última sesión de la semana. Como bien decías, que parece que viene con pérdidas, ¿no? Tenemos palabras de Lagarde que enseguida quiero analizar contigo, pero de momento nos fijamos en los mercados, en los principales índices europeos que apuntan a que van a cerrar la semana con pérdidas. Efectivamente, los temores de recesión tanto en Europa como la desaceleración a nivel mundial de manera transversal comienzan a preocupar finalmente a los participantes del mercado. Enseguida recuperamos a Renato Campos. Estábamos pendientes de esta última sesión de la semana, como les decíamos, con caídas importantes en los principales índices europeos, caídas en los principales mercados, después de palabras ayer de Jerome Powell, como bien decía Renato, también estos signos de recesión, pues que parece que desde luego no terminan de irse, ni mucho menos, para la economía a nivel mundial, y también después de palabras de Christine Lagarde, como les explicábamos hace apenas unos minutos, que alerta de que el Banco Central Europeo podría volver a subir tipos de cara al próximo año. Desde luego, muchas noticias, muchos movimientos por parte de los bancos centrales que vamos a seguir analizando en los próximos minutos. Enseguida intentamos recuperar a Renato, pero precisamente vamos a hablar de los bancos centrales. Hablábamos de declaraciones por parte de Christine Lagarde. Ayer también hablaba el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ha vuelto a hablar esta semana y esta vez sí se ha pronunciado sobre las inclinaciones en política monetaria dentro de la institución. Ha puesto en duda que sea suficientemente restrictiva. De hecho, el jefe de la Fed ha señalado que los funcionarios de la Reserva Federal no confían en que las tasas de interés sean todavía suficientemente altas como para terminar la batalla contra la inflación, y puede estar acabándose la ayuda para reducir las presiones sobre los precios de las mejoras en la oferta de bienes, servicios y mano de obra. En su discurso ha reiterado que el Banco Central está comprometido a lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo, y además Powell subrayaba que no están seguros de que lo hayan logrado todavía. Es ahí cuando apuntaba que si resulta apropiado endurecer más la política monetaria, no van a dudar en hacerlo, un poco en la línea de lo que estábamos comentando de Christine Lagarde, dejando la puerta abierta a más subidas de tipos de cara al año que viene. Al mismo tiempo, Powell añadió que los nuevos movimientos se harían, eso sí, con cuidado, permitiéndoles abordar tanto el peligro de ser engañados por unos buenos meses de datos como el riesgo de un endurecimiento excesivo. Esto es lo que dijo Powell, que cuestiona que la política monetaria esté siendo todavía lo suficientemente restrictiva.